Bienvenidos a otra masterclass donde vamos a abordar las 4 características fundamentales del enfoque por competencias. Bueno, el enfoque por competencias no es otra cosa que la aplicación del método científico al estudio del trabajo. Ya no debemos confundir el enfoque por competencias con lo que no es. Entonces, el enfoque por competencias tiene 4 características que son fundamentales. Si no cumplimos con esas 4 características, el enfoque deja de tener la suficiente validez, confiabilidad y, por supuesto, su rigor metodológico. ¿Correcto? Vámonos entonces a entender cuáles son estas 4 grandes características del enfoque por competencia. Número 1. La primera característica, la más importante, la central, es entender que el enfoque por competencias es usar y aplicar los protocolos de la ciencia al estudio del trabajo. Por ende, como el enfoque por competencias consiste en investigar las profesiones para poder determinar cuáles son las competencias que tienen estas profesiones, entonces, al aplicar el método de la ciencia, el enfoque por competencias tiene un objeto de estudio y el objeto de estudio es el trabajo. El enfoque por competencia no tiene otra finalidad. Ahí anda mucho coleguita atribuyéndole al enfoque por competencia una finalidad que no posee. Eso es completamente falso, erróneo, negligente y en muchos casos hasta un ejemplo de intrusismo profesional, porque tenemos mucho profesional, sobre todo pedagogo, hablando del enfoque por competencias sin estar debidamente certificados, sin estar debidamente cualificados y sin tener la evidencia de campo suficiente o la data empírica que respalde las características que te estoy brindando. Entonces, en primer lugar, el enfoque por competencias significa estudiar algo, indagar algo de manera científica. Y lo que el enfoque por competencias indaga, estudia, es el trabajo. El trabajo es su centro de gravedad, el centro neurálgico. El trabajo es su objeto de estudio. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender, estimado colega, porque el enfoque por competencias lo tienen que usar no solo los que somos profesionales de la educación, sino todo profesional, todo colegio profesional debería tener sus especialistas en el enfoque por competencias. Todas las carreras profesionales necesitan especialistas en el enfoque por competencias. ¿Por qué? Porque todas las profesiones tienen competencias. No hay una sola profesión que no tenga competencias. Todos los oficios del planeta, todas las actividades económicas se realizan en base a competencias. Por lo tanto, la competencia no es, vuelvo a repetir, un constructo meramente conceptual. La competencia o las competencias son hechos reales, se refieren al desempeño de las personas en el momento en que están realizando un determinado trabajo o un oficio. Por lo tanto, las competencias no son solamente un concepto, una definición, son un hecho real que sucede en el mundo, en todo el planeta, en todos los países, ya que las competencias son el centro de la actividad económica. No importa si la actividad económica sea dentro de las actividades primarias, secundarias o terciarias. En todas las actividades económicas, los seres humanos necesitamos implementar, ejecutamos, realizamos nuestras competencias aplicadas a determinados tipos de trabajo, o sean profesiones o sean oficios. ¿Correcto? Por lo tanto, el trabajo es el centro de gravedad del enfoque por competencias. Entonces, como el enfoque consiste en realizar una investigación, un estudio de un oficio, de una profesión, lo que nosotros estudiamos es el trabajo. El trabajo es nuestro objeto de estudio. Segunda característica, la unidad de información del enfoque por competencias es nada más y nada menos que el trabajador experto.
Entonces, el trabajador experto es la unidad de información que a mí me brinda, ¿no?, toda la información acerca de las competencias, acerca de los desempeños que componen un trabajo. En efecto, todo trabajo se compone de competencias. Pero ¿quién me dice cuáles son las competencias de una profesión o de un oficio? Bueno, los únicos que están autorizados para poderte decir cuáles son las competencias en una profesión o en un oficio son los trabajadores expertos, no cualquier trabajador. O, considéralo así, los profesionales expertos. Entonces, si yo tengo 100.000 médicos en un país, solamente serán los médicos expertos de esa especialidad, por ejemplo, pediatras, los únicos que podrán opinar o dar su parecer acerca de cuáles son las competencias de su profesión, de su especialidad. Un gran error que se comete cuando se trata de implementar el enfoque por competencias, que lo cometen la mayoría de las universidades, es tratar de identificar competencias a partir de un grupo pequeño, reducido, de profesores que forman parte de la comisión curricular. Ese es un mal proceder, esa es una mala práctica y revela que quienes están tratando de aplicar esta tecnología curricular no entienden, no comprenden, no tienen el suficiente entrenamiento para realizarla. Entonces, en el enfoque por competencias, el trabajo es el objeto de estudio y la unidad de información de donde yo voy a obtener las competencias sobre ese trabajo son solamente los trabajadores expertos. ¿Correcto? No los grupos de interés. Porque ese es otro error que también se comete muy seguido, pensar que los grupos de interés son los que tienen que opinar sobre el plan de estudio, y eso es falso. Eso lo están generando muchos organismos que no tienen experticia en el enfoque por competencias. Jamás los grupos de interés o los stakeholders van a superar el valor matemático de una muestra de trabajadores expertos. Solo los trabajadores expertos pueden indicar cuáles son las competencias de su sector. Y luego yo, una vez que tengo mi matriz de competencias, y elaboré mi plan de estudio, elaboré mi malla, recién yo se lo podré mostrar a mis grupos de interés para recibir alguna retroalimentación. Pero el mayor peso lo tiene la unidad de información de trabajadores expertos. Nos vamos con el tercer componente o la tercera gran característica del enfoque por competencias, que significa que estos trabajadores expertos que me van a dar la información, yo los tengo que organizar en una muestra representativa. Y esa es la tercera característica del enfoque por competencias, que significa que si yo tengo 100.000 médicos y yo quiero construir la matriz de competencias para ofertar una carrera de medicina, por lo tanto van a egresar como cirujanos generales, entonces si yo tengo 100.000 médicos, yo necesito una muestra matemáticamente representativa de esos 100.000 muestros. Entonces, para 100.000 médicos. Entonces, para no encuestar yo a los 100.000 médicos, que de por sí ya es difícil, entonces tomo un atajo matemático y ese atajo matemático se llama muestra. Entonces, en vez de encuestar a los 100.000, yo solamente voy a encuestar a 25.000. Es decir, de 100.000, solo el 25%. Con el 25%, yo ya tengo una excelente muestra, cuyos resultados voy a poder generalizar al resto de la población de los profesionales en determinado territorio. Entonces, esta muestra es una muestra representativa siempre y cuando yo conozca el total de la población de médicos, ¿correcto? Pero aquí lo interesante
es que la muestra le otorga al enfoque por competencias un tremendo poder matemático. Por eso es que el enfoque por competencias es tan potente y es potente matemáticamente. ¿Por qué? Porque al usar una muestra representativa de los 100.000 médicos, solo pueden conformar la muestra los médicos que van a cumplir con un perfil bastante riguroso. Vamos a decirlo así, años de ejercicio profesional, digamos que le podemos poner unos 15 años de ejercicio profesional como mínimo. Si tiene 10, no puede entrar en la muestra. Tienes que combinar, mezclar en la muestra médicos hombres, mujeres, de colegio o de universidad pública, privada. Tienes que hacer la mezcla de la muestra entre todos los departamentos del país, porque no pueden ser médicos solo de un departamento de un país. Todos los departamentos del país, organizados por muestras, por departamento, y también, por supuesto, que estén debidamente actualizados, ¿sí? Debidamente especializados, debidamente actualizados con las últimas tecnologías, intervenciones, evidencias médicas, médicos que estén ejerciendo a la vanguardia de su profesión. Entonces, hay un perfil que tiene que cumplir el médico para ser considerado parte de la muestra. Y entonces, si de 100.000 médicos yo tomo 25.000 que cumplen con mi diseño de la muestra, que tiene que ser riguroso, entonces yo podré elevar los resultados de estos 25.000 a la totalidad de la población. Y eso se denomina validez matemática. Es por ello que, como te decía, el enfoque por competencias es tremendamente potente y es muy superior a un enfoque por objetivos o por asignaturas. Porque cuando tú diseñas una carrera por objetivos o por asignaturas, no hay muestras y por lo tanto se pierde la validez matemática. El enfoque por competencias, muy por el contrario, es tremendamente potente porque tiene una validez matemática considerable. Usa solo muestras representativas de los trabajadores. Nos vamos ahora al cuarto y último elemento. Estas muestras son administradas a través de métodos. Quiere decir que en el enfoque por competencias nosotros tenemos un total de 6 métodos internacionales para identificar competencias. ¿Correcto? Vamos a colocar aquí siempre el 25%, que es lo que se recomienda que debe tener una muestra que es representativa. Y volviendo entonces a los métodos, que es la cuarta característica técnica, científica del enfoque por competencias, solo hay 6 formas de identificar una competencia en el mundo. Si no usamos por lo menos una de esas 6 metodologías, uno de esos 6 métodos, entonces definitivamente lo que nosotros estamos proponiendo no serían competencias. Es por ello que yo sostengo, con evidencia en mano, que el enfoque por competencias no se puede aplicar a la educación básica, porque no se cumple con las 4 características centrales del enfoque por competencias. Si yo quiero aplicar el enfoque por competencias, solo lo puedo aplicar al estudio del trabajo. No existe un enfoque por competencias aplicado a la niñez, ni a la infancia, ni a la adolescencia, porque el objeto de estudio del enfoque por competencias es el trabajo. La unidad de información no es el niño, es el trabajador experto. Las muestras son muestras de trabajadores expertos, no hay muestras de niños para elaborar unas supuestas competencias para educación básica. Y finalmente, hay 6 métodos solo en el planeta. No existe un método en el planeta para identificar competencia de un niño. ¿Me dejo entender? Los 6 métodos para identificar competencias son métodos para identificar competencias profesionales. Vuelvo a repetir, no hay método en el planeta para identificar cuáles son las competencias que tiene que aprender un niño. Por lo tanto, lo que están proponiendo muchísimos ministerios de educación con sus funcionarios en los departamentos de currículo, lo que están proponiendo es una falacia completa.
proponer de que el niño tiene que lograr determinadas competencias que no cumplen con los requisitos técnicos. Eso no es una competencia, eso es otro tipo de aprendizaje, quizá un aprendizaje básico, quizá una habilidad básica, pero una competencia es siempre laboral. ¿Quieres saber ahora entonces cuáles son los 6 métodos con los cuales identificamos competencias? Yo te los menciono aquí. Te haré posteriormente un vídeo donde te voy a explicar método por método con mayor profundidad. Pero hasta aquí te voy a contar cuáles son los 6 métodos con los que los profesionales del campo de las competencias identificamos estas competencias profesionales en cualquier oficio y en cualquier profesión. Bueno, los 6 métodos son los siguientes. Vámonos para aquí un ratito. Los 6 métodos son los siguientes. Tenemos primero el famoso DACUM. Tenemos el AMO. Tenemos el SIT. Tenemos el análisis ocupacional. Tenemos el análisis funcional. Y tenemos el último que ha sido creado por los franceses, el famoso ET. Esos son los 6 métodos que existen para poder identificar competencias. No hay ni más ni menos. Solo podemos identificar competencias con cualquiera de estos 6 métodos que existen en el planeta. Para el caso del Perú, se utiliza más el funcional, ¿correcto? Porque ya el CINEACE empezó a emplearlo en la elaboración de sus normas técnicas de competencia, ¿correcto? Y también el Marco Nacional de Cualificaciones en el Perú ya empezó a declarar que el método para identificar competencias va a ser el análisis funcional. Muy pronto te estaremos ofertando un curso especializado en métodos de identificación de competencias, métodos internacionales de identificación de competencias. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta masterclass. Y no te olvides que si tú deseas certificarte en el diseño curricular por competencias, puedes estudiar cualquiera de nuestros cursos o diplomados y certificarte internacionalmente en el campo profesional de la identificación y el diseño curricular de las competencias. ¿Correcto? Copia nuestro WhatsApp, agrégalo a tu lista de contactos y escríbeme para poderte enviar la información personalmente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Los espero en la próxima Masterclass. Muy buenas tardes.